En el día del Señor y gracias a Dios que Él nos mantiene hasta este momento. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para comenzar nuestro estudio en esta tarde y así poder alimentarnos de la palabra del Señor y que juntos podamos encontrar ese consuelo y esperanza en nuestro divino Salvador? Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios Todopoderoso, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra. Nuevamente suplicándote que nos des esa sabiduría y ese entendimiento para poder comprenderla. Te ruego y te suplico, Señor, que nos dirijas con tu Santo Espíritu a cada uno de los que estamos aquí. Guíanos pues, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Versículo 11, a ver quién quiere darle lectura. Amén. Dice, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Dice la palabra de Dios, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va ¿hacia dónde va? Hacia perdición. Esta bestia que es de entre los 7 es el papado, el papado, es el número 7. Pero dice que ese número 7, esa bestia, sufrió una herida de muerte. Apocalipsis 13, versículo 3, vamos a leer el 2 y el 3. Apocalipsis 13, versículo 2 y 3. ¿Quiere leerlo, hermana Patti? Amén. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas con herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí dice que una de sus cabezas que sufrió una herida de muerte. ¿Y cuál es la única cabeza de las 7 que sufrió esa herida de muerte? La número 7, que es el papado, es la última de las 7. Pero dice que esa bestia o esa cabeza que sufrió una herida de muerte va a volver a renacer en Apocalipsis capítulo 17, donde leímos, y el versículo 11, solamente que ahora ya la menciona con la bestia, esa bestia de leopardo, que era y que no es y será. La que sufrió la herida de muerte va a resurgir, porque su herida de muerte ha sido sanada. ¿Cuándo sufrió su herida de muerte? En 1798, cuando el Papa de Roma, Italia, fue llevado cautivo por Francia en 1798. Es cuando sufrió la herida de muerte. Pero esa herida de muerte, ¿qué va a ocurrir? Va a ser sanada. Es decir, nuevamente esa bestia leopardo va a volver a perseguir a los santos. En esta ocasión
va a perseguir solamente a estos dos grupitos. Va a perseguir a los que van a morir en el mensaje del tercer ángel, a los que Dios disponga que van a descansar, o va a perseguir a los 144,000. Estos 144,000 van a predicar ¿qué mensaje? El mensaje del tercer ángel. Aquí tenemos el mensaje del tercer ángel. Estos 144,000, ¿qué van a pasar? Van a pasar la ley dominical nacional. ¿Dónde surge esta ley dominical nacional? ¿Dónde se vuelve a revivir esta ley? Aquí en los Estados Unidos. Estos 144,000 en número van a pasar también la ley dominical mundial. Estos 144,000 van a estar de pie y listos cuando el sumo sacerdote deja caer el incensario de oro en el santuario celestial. Estos 144,000 van a estar firmes y de pie cuando están sellados y numerados a el cierre de la gracia. Es decir, que cuando se cierra la gracia, los 144,000 hijos e hijas de Dios estarán sellados y numerados. Ahora están listos para pasar por las 7 postreras plagas. Ahí en Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, dice el versículo 4, a ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 14:4, hermana Silvia. Estos son los que fueron contaminados. Los que no. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Dice que estos 144,000 son los que no fueron contaminados ¿con qué? Con mujeres. ¿Qué representa una mujer en la profecía? Iglesia. Entonces leámoslos como debería de decir traducido, ya con la expresión. Dice, estos son los que no fueron contaminados con las iglesias. Exactamente. Estos son los que no se dejaron contaminar. ¿Dónde leímos nosotros en la mañana que viene la sentencia y el castigo para una mujer? En Apocalipsis 17. ¿Cómo se llama esa mujer que va montada sobre esta bestia? Babilonia. ¿Y quiénes componen a Babilonia? Las iglesias protestantes caídas que adoran en domingo y la iglesia católica, apostólica y romana componen a Babilonia. Así que entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Vamos a volverlo a leer con toda esta información que ya tenemos. Estos son los que no fueron contaminados con las iglesias católicas y las iglesias que guardan el domingo. ¿Ven cómo es clarita la Biblia? Luego sigue diciendo, ¿a quiénes siguen estos 144,000? Estos son los que siguen ¿a quién? Al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Así que cuando dice que no fueron contaminados con estas iglesias,
también a qué se está refiriendo. Con sus doctrinas, es decir, que estos 144,000 no bebieron del vino del error que enseñan estas iglesias. Por eso dice que son sin mancha. Vamos a leer un testimonio del espíritu de profecía. Y miren lo que dice aquí. En abajito, donde viene el comentario, la identidad de los 144,000 no se ha revelado. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Viene un segundo párrafo, donde dice, mis hermanos y hermanas, aquí abajito, aquí miren, aquí dice, mis hermanos y hermanas, ¿ya lo encontraron? Ya. A ver quién quiere leerlo. Dice, ¿lo quiere leer, hermana Patti? Dice, mis hermanos y hermanas, especiad y estudiad las verdades que Dios ha dado para vosotros y vuestros hijos. No paséis vuestro tiempo procurando saber lo que no es de ayuda espiritual. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta fundamental y ha sido contestada claramente. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué dice aquí la mensajera del Señor? Que no perdamos el tiempo, hay cosas que no nos edifiquen para mí. Que no perdamos el tiempo, como por ejemplo, si aquel hermano va a ser de los 144,000, dice que eso a su tiempo lo sabrán los escogidos. Pero que ahorita debemos de estarnos preocupando por nuestra salvación. Debemos de estarnos haciendo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Guardamos los mandamientos de Dios? ¿Cómo lees? Dice ahí. Miren lo que dice el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. El que lo encuentre que le dé lectura. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? El querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo que estamos estudiando, hermanos, es que ya sea que nosotros seamos de los 144,000 o seamos de los que van a morir en el mensaje del tercer ángel, hoy debemos de estarnos haciendo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hoy es el día de la salvación. Ahora, estos 144,000 se van a enfrentar a la bestia, a la imagen de la bestia, a la marca de la bestia, al número de su nombre, el 666. Se van a enfrentar a la ley dominical nacional, a la ley dominical mundial. Se van a enfrentar a un tiempo de angustia de Jacob, donde ya se habrá terminado la intercesión del sumo sacerdote. Se van a enfrentar a las 7 postreras plagas, donde la tierra estará llena de pestilencia y de hambre, estará asolada. Van a pasar por el tiempo donde el sol quemará tan grande. Eso no quiere decir, como leímos en la mañana, que para ellos todo va a ser color de rosa. Ellos también van a sufrir, van a padecer. Lo único que tienen es que Dios les ha asegurado que Él va a estar con ellos. Les ha dicho, sus panes y sus aguas van a estar
seguras. Es ahí donde este remanente se aferra al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estos 144,000 van a pasar por el decreto de muerte. El decreto de muerte mundial, donde se va a pedir que se les mate. Pero la Biblia dice que ni un cabello de su cabeza va a ser tocado, porque Dios es su amparo y su refugio. Y cuando salga este decreto de muerte y venga Miguel a estar de parte de los hijos de su pueblo, en la séptima plaga, cuando esté Miguel para liberarlos, estos 144,000 van a exclamar victoria sobre la bestia y sobre su imagen. La Biblia dice que Dios va a proteger a este pequeño remanente. ¿Cuánto componen este pequeño remanente? 144,000 en número, sellados en la frente de Dios. Estábamos platicando con la hermana Jiménez hace 15 días. ¿Saben ustedes cuántos países hay en todo el mundo? ¿Y saben ustedes de a cuánto aproximadamente le va a tocar a cada país? Dice que en el cálculo que hizo la hermana, eso es solamente para que miremos que así como anduvo Elías en medio de todo el pueblo de Israel, y cómo se sentía Elías. Elías se sentía solo, él decía, ¿y solamente yo he quedado? Y Dios le dijo, no, hay 700 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Cuando ustedes hagan ese cálculo, aproximadamente va a haber como 20 por cada estado. Imagínense, 20 aquí en California, 20 en otros estados, 20 en otros estados. De todo California aquí solamente como 20 sellados de los 144,000. Imagínense, va a ser un remanente muy pequeño, pero que sin embargo van a estar de parte de la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo van a estar estos 144,000? Porque la bestia, su imagen, ¿cómo están ellos? Ellos están unidos. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13. Miren cómo están ellos. Apocalipsis 16, 13. Dice la Biblia. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso. ¿Cómo creen ustedes que están la bestia, la imagen de la bestia y el dragón? Dice la Biblia que están unidos, están unidos. ¿Cómo creen ustedes que van a estar los 144,000? Ellos también tienen que estar unidos. Por ejemplo, ustedes miran aquí una ilustración de los 144,000, están unidos. Y miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de estos 144,000. Aquí está. Miren lo que dice. Los 144,000 estaban todos sellados. ¿Y cómo estaban? Dice que están perfectamente unidos.
En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo, entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. ¿Cómo están los 144,000 hermanos? Están perfectamente unidos. ¿Cómo están más? ¿Cómo más están? Dice que están en un estado santo. ¿Y en qué estado están? Están felices y están en un estado santo. Y están perfectamente unidos. Están sellados en sus frentes. Y esta es la unidad de los 144,000. Están unidos. Se menciona aquí que hay otro grupo que no está unido, como están perfectamente unidos los 144,000. ¿Cuál es ese otro grupo que no está unido en un santo y feliz estado, que no están perfectamente unidos? ¿Quiénes son esos otros? Mire quiénes son. La sinagoga de Satanás. Ellos están unidos, pero no es en esta unidad perfecta que marca el espíritu de profecía. Están unidos. ¿Miraron ustedes al dragón, a la bestia y el falso profeta, que están unidos? Pero no es en la unidad como es la que Dios manda. Es otra unidad. ¿Y quién es la sinagoga de Satanás? Miren lo que dice la Biblia. Vamos aquí mismo a leer en Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 9. A ver quién quiere leerlo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son esta sinagoga de Satanás? Los que dicen ser, pero no lo son. Es decir, los que profesan algo, pero no lo son. Los que pecan voluntariamente. Los que no guardan la ley de Dios. Esa es la sinagoga de Satanás. Ellos no están unidos. ¿Cómo estaban los apóstoles, hermanos? Los apóstoles también estaban unidos. Miren lo que dice. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaban el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda,
y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Cuando Cristo los llamó, ¿cómo estaban ellos? ¿Estaban unidos? ¿Cómo era su carácter? ¿Estaban unidos en carácter? Tampoco. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en ellos? Que es lo mismo que hace Cristo en los 144,000. Miren lo que dice. Pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en qué. En fe, uno en qué. Uno en doctrina y uno en qué. Y uno en espíritu. ¿No es esa la unidad que van a tener los 144,000? Una unidad de fe, de doctrina y de espíritu. Iban a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión. Pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría, ¿qué cosa? Disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad. ¿Hasta qué punto? Hasta hacerlos ¿de qué? De una mente y un mismo criterio. Una mente y un mismo criterio. Es decir, que así como Pedro miraba las cosas, ¿quién más lo iba a mirar? Los demás apóstoles. Y así como miraba Juan las demás cosas en su criterio, ¿cómo lo iban a hacer los otros discípulos? De la misma manera. Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Así que la unidad de los apóstoles es la misma unidad ¿de quién? De Cristo y de los 144,000. Miren lo que sigue diciendo. Antes de mirar a esto, vamos a ver la unidad que buscaba el apóstol Pablo en sus iglesias. La unidad que buscaba el apóstol Pablo en sus iglesias. Vamos a leer primeramente Efesios capítulo 4 y el versículo 14. Efesios 4, 14. A ver, ¿quién quiere leer Efesios 4, 14? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes. ¿Qué es lo que no quería Pablo que fuera la iglesia? ¿Qué era lo que buscaba Pablo? Pablo buscaba una perfecta unidad. ¿Y qué era lo que Pablo ya no quería que fuera la iglesia? Niños fluctuantes. ¿Y estos niños fluctuantes a dónde eran llevados? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. ¿Por quiénes eran llevados estos niños fluctuantes? Por otros predicadores, por otros pastores, por una nueva ideología, una nueva teología, una nueva interpretación. Eran llevados de todo viento de doctrina. Es decir, un día creían una cosa, a la siguiente semana creían otra cosa,
volvían a regresar y encontraban que creían otra cosa. Es decir, ¿eran firmes en lo que creían? No, eran llevados por todo viento de doctrina, de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por medio de quiénes? De hombres. ¿Ustedes creen que eran hombres de allá afuera? No, hombres de la misma iglesia. Dice, por estratagema de hombres, o por engaño, o por astucia de hombres, que para engañar emplean ¿qué cosa? Con astucia las artimañas del error. Hermanos, ¿ustedes no creen que nosotros debemos de ser cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que leemos y a quienes seguimos? ¿Será que estos hombres no nos puedan llevar por todo viento de doctrina? ¿Será que cualquiera que predica la palabra de Dios solo porque tiene en la mano las sagradas escrituras ya es siervo de Dios? No. Debemos de tener mucho cuidado. Versículo 13, ¿qué era lo que buscaba Pablo? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué unidad buscaba Pablo? Unidad como el ecumenismo de Babilonia o la unidad celestial. Miren lo que dice, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Qué unidad buscaba Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo hoy no estaría buscando esa misma unidad? Claro que sí, Pablo está buscando esa unidad ¿para quién? Para su iglesia. Versículo 17. ¿Qué dice la Biblia, hermana Patti? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La Biblia dice que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habló a la iglesia de Éfeso y le dijo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no ¿qué? Que ya no andéis. En la mañana, ¿qué leímos del mensaje de Apocalipsis 18? En la mañana leímos, salid de Babilonia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no te juntes con ellos, a estos evítalos. Y aquí Pablo ahora, ¿qué nos está diciendo? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿En dónde andan? En sus propios pensamientos, en sus propias interpretaciones, en sus propias suposiciones, en sus propias doctrinas. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ven que la ignorancia no es voluntaria. La ignorancia es porque somos duros de corazón. Dice aquí, teniendo el entendimiento, ¿cómo tienen el entendimiento estos falsos maestros? Entenebrecidos, duros, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. ¿Cómo son estos falsos maestros? Ignorantes que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La mensajera del Señor cita ahora Efesios capítulo 5 y el versículo 15.
Efesios 5:15, ¿cómo debemos de andar? ¿Cómo van a andar los 144,000? ¿Cómo van a andar los que andan en el mensaje del tercer ángel? Dice, mirad pues que andéis con diligencia, no como a qué, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Es decir, no perdamos el tiempo escuchando fábulas, teorías, suposiciones, falsas doctrinas, falsas interpretaciones, buscando querer saber lo que Dios no ha revelado, sino que andemos sabiamente. Miren lo que dice la hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 375. Lo que Pablo buscaba en las iglesias. El deseo del apóstol Pablo para aquellos a quienes escribía sus cartas de consejo y admonición era que no fuesen, ¿qué cosa? Niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que todos llegaran a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Rogó a aquellos que eran seguidores de Cristo y que vivían en comunidades paganas, que no anduviesen como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón, sino avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo. Animó a los creyentes a mirar hacia el tiempo cuando Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, podría presentarse la gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha. Estos mensajes escritos, no con poder humano, sino con el de Dios, contienen lecciones que deben ser estudiadas por todos. Lecciones que será provechoso repetir frecuentemente. En ellas encontramos delineada la piedad práctica. Se formulan principios que deben ser seguidos. ¿En dónde? En cada iglesia. Y se define el camino que lleva a la vida eterna. Otra cosa que buscaba el apóstol Pablo, miren lo que dice en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, 12. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 5, 12. Léalo, hermana Vallejo. Sí. Porque diciendo usted ya maestros, no, perdón, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren lo que dice el apóstol Pablo, porque debiendo ser, ¿qué cosa? Ya maestros. ¿Por causa de qué? Del tiempo. ¿Saben ustedes que hay adventistas que se jactan y dicen, yo llevo 30 años, yo llevo 40 años en el evangelio, soy adventista de cuna, soy adventista de tercera generación? Pero ¿saben ustedes que andan de todo viento de doctrina, movidos de aquí para allá y de allá para acá?
que aún hasta el día de hoy, después de 40 años en el adventismo, tienen necesidad de ¿qué? De leche, en vez de haber estado ya comiendo comida sólida y ser ya maestros. Por eso dice aquí, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche, que dice ahí la palabra de Dios, es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño. Alguien que está comiendo leche, ¿lo podemos poner como instructor bíblico? No. Alguien que anda volando, moviéndose de cada viento de doctrina, de aquí para allá y de allá para acá, ¿lo podemos poner como maestro bíblico? No. ¿Por qué? Porque le va a andar enseñando esos mismos vientos de doctrina. A él mismo tiene necesidad de leche. Versículo 14. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ¿qué cosa? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjense, este maestro va a saber discernir entre las falsas doctrinas y la correcta doctrina. Este maestro va a estar capacitado para saber diferenciar entre el bien y el mal. Pero si este maestro también tiene necesidad de leche, cuando venga ese viento de doctrina, ¿ustedes creen que él va a poder diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso? No. Por eso Pablo está diciendo, por tanto, dice el capítulo 6, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Y miren lo que dice el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero ¿qué le ocurrió a estos? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Ven que eso no era lo que buscaba Pablo. Pablo quería una unidad, pero quería cristianos maduros espiritualmente, no cristianos que fueran llevados de todo viento de doctrina. Miren lo que dice. La instrucción en esta epístola está dirigida ¿a quién? A la iglesia de Dios en Corinto, y tenía el propósito de que fuera enviada a cada lugar donde hubiera grupos de santos que tenían fe en Jesucristo. Como miembros de la iglesia de Cristo se les dice que sean santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Mediante el bautismo se comprometían a un ministerio de buenas obras, procurando salvar a otros que no conocían la verdad. Pablo no podía permitir, mientras guardara silencio, que lo expulsaran de su lugar de acción los falsos maestros. Maestros que introducían falsas opiniones y ¿qué cosa? Y teorías que podrían descarriar de la verdad a las almas sinceras. Las iglesias debían ser ¿qué cosa?
¿Guardadas de qué? Del engaño y advertidas por él. Les hago la pregunta, ¿Pablo se quedó callado? ¿Habló Pablo? ¿Enfrentó a Babilonia? ¿Enfrentó la apostasía? ¿Enfrentó a los vientos de doctrina? ¿Enfrentó a los falsos maestros? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que hacer lo mismo. Pero les hago la pregunta, si estamos tomando lechita todavía, ¿ustedes creen que vamos a poder hacer eso? Jamás, hermanos, jamás vamos a poder hacer eso. Ha llegado el tiempo de que nos reafirmemos en la fe y que ya dejemos de ser niños fluctuantes. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para que pudiera purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Su iglesia debe mantenerse apartada ¿de qué? De toda doctrina falsa. Mensaje especial número 46 de 1905. ¿De qué debe separarse su iglesia? De toda doctrina falsa. Vamos a leer en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y 8. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Dice el versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. ¿Saben a qué transición se está refiriendo Apocalipsis 3:7? Al momento de cuando se abrió la puerta del lugar santísimo para que entrara un remanente a ese lugar santísimo, en el santuario celestial. ¿Quiénes son los que entraron por esa puerta, por fe, a el lugar santísimo? Los pioneros adventistas, ellos son los que entraron por primera vez. Y saben ustedes que cuando ellos entraron al lugar santísimo, ellos eran los que venían de la iglesia de Filadelfia, un remanente que quedó de la iglesia de Filadelfia, y entraron al lugar santísimo. Cuando entraron al lugar santísimo, vieron el arca de los mandamientos de Dios, y posteriormente comenzó el periodo de la séptima iglesia, la iglesia Laodicea, en 1844. Pero ¿qué era lo que tenía ese remanente? Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren lo que dice, para probar a los que moran sobre la tierra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Miren lo que dice notas biográficas. Fíjense cómo comenzaron los pioneros. Dice aquí, ¿cuándo ocurrió? En 1848. Nuestra primera reunión general en el occidente del estado de Nueva York comenzó el 18 de agosto en Volney.
en la granja del hermano David Arnold. Concurrieron ¿cuántas personas? Unas 35 personas. Hay una reunión. Todos son adventistas. Pero miren lo que dice. Pero de las 35, ¿qué dice? Apenas había 2 de la misma opinión. Imagínense, de 35 personas, solamente habían 2 que estaban de acuerdo. Imagínense que aquí nos reunimos las 35 personas y de las 35 nomás estamos de acuerdo Alfredo y yo, y los demás, pues cada quien cree lo que quiere. ¿Ustedes creen que esa es la unidad que estaría buscando Pablo? ¿O la unidad que van a tener los 144,000? ¿O la unidad que tuvieron los discípulos? No. Sin embargo, miren lo que había en esos 35 personas. Miren lo que dice. Apenas habían 2 de la misma opinión, porque algunos, ¿qué dice aquí? Sustentaban graves errores y cada cual defendía tenazmente su criterio peculiar diciendo que estaba de acuerdo con la Biblia. De los 35, ¿cuántos decían que estaban de acuerdo con la Biblia? Todos decían que lo que ellos creían estaba en la Biblia. Les hago la pregunta, ¿no es lo mismo que pasa hoy en día? Porque todos decimos que nos sustentamos en la Biblia. Oh, yo lo que predico es la Biblia y el espíritu de profecía. Y mi estudio está basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Y esto es lo mismo que sustentaban aquí. Todos decían, nosotros estamos de acuerdo con la Biblia. Miren lo que ocurría, miren las diferencias que existían. Un hermano sostenía que los 1000 años del capítulo 20 del Apocalipsis estaban ¿en dónde? En el pasado. Y que los 144,000 mencionados en los capítulos 7 y 14 del Apocalipsis eran los que fueron resucitados en ocasión de la resurrección de Cristo. ¿Es cierto eso, hermanos? Imagínense si nosotros estamos ahí entre esos 35 hoy en día y nos dijeran, oh, los 1000 años están en el pasado. Y nos dijeran, bueno, los 144,000 son los que resucitaron con Cristo. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? ¿Por qué no estaríamos de acuerdo? Porque sabemos la verdad que es una falsa doctrina. Por eso es que no podríamos estar parados en el mismo lugar con ellos, teniendo el mismo pensamiento. Y hoy de igual manera, así están las reuniones en la actualidad. Hacen congresos, hacen retiros y cada quien llega a esos congresos y a esos retiros creyendo como quiere, pensando como quiere, aplicando la Biblia como quiere. Llegan a los congresos y ahí se unen algunos historicistas, otros futuristas, otros preteristas y cada quien explica la Biblia a su manera. Esa es la unidad que busca la Biblia. Esa no es la unidad de Dios. Aquí estaban todos y todos argumentaban que sus creencias estaban en la Biblia. Pero miren cómo actuó Dios. Viene otra falsa doctrina, otra falsa enseñanza. Mientras estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor y estábamos por conmemorar sus sufrimientos, ¿qué estaban por realizar? La cena del Señor,
tenían los emblemas de la cena del Señor. Y miren lo que ocurrió entre esos 35 hermanos. Este hermano se levantó y declaró, ¿qué cosa? Que él no creía en lo que estábamos por hacer. ¿Había unidad? Miren que sigue. Que la cena del Señor era una continuación de la Pascua y que debía celebrarse solo una vez al año. ¿Qué creía esa persona? Vamos a ver qué dice la mensajera del Señor en Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios. En el capítulo 11. Versículo 26. A ver quién quiere leerlo. Primera de Corintios 11, 26. Miren lo que dice. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí dice que se debe de hacer solamente una vez al año. Dice en el versículo 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Menciona veces. Si fuera solamente una vez al año, dijera, porque toda la vez, o porque solamente una vez en el año comieres este pan y lo bebieres. Pero así no dice. Porque todas las veces que comieres este pan. ¿Saben ustedes que hoy en día también hay adventistas que creen que solamente se debe de realizarse una sola vez al año la cena del Señor? ¿Es eso cierto o es eso falso? Miren el comentario que viene ahí en la Biblia de estudio abajito. Miren lo que dice ahí, donde dice frecuencia de la cena del Señor. ¿Ya lo encontraron? Léalo, hermano José, para ver cada cuánto debemos de realizar la cena del Señor. Dice, frecuencia de la cena del Señor. La salvación de los hombres depende de una aplicación continua en sus corazones de la sangre purificadora de Cristo. Por lo tanto, la cena del Señor no debería ser celebrada solo ocasionalmente o anualmente, sino con más frecuencia que la Pascua anual. Este solemne rito conmemoraría un acontecimiento mucho mayor que la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Esa liberación simboliza la gran expiación que Cristo hizo con el sacrificio de su propia vida para la liberación final de su pueblo. Así que cada cuánto se debe de realizar la cena del Señor. Entonces ahora nosotros ya conocemos la verdad, ¿no es así? Porque aquí dice, la cena del Señor no debería ser celebrada solo ocasionalmente o anualmente. Entonces, si alguien viene y nos dice, bueno, la cena del Señor, como te estaba diciendo esta persona, era una continuación de la Pascua. ¿Es una continuación de la Pascua? No, no es una continuación de la Pascua. ¿Y debe de celebrarse solo una vez al año? No, tampoco. Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que no es así?
porque ya conocemos la verdad, porque ya lo hemos leído. Pero si no lo hubiéramos leído y no lo hubiéramos conocido, y si viene una persona diciéndonos que sí, que solamente es una vez al año, ¿cómo nos agarra? Nos agarra con un viento de doctrina y nos mueve de aquí y luego nos mueve para allá. ¿Ven cuán importante es conocer la verdad? Nos agarra ignorantes. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo no quería que fuera la iglesia? Ignorante. Por eso miren lo que estaba ocurriendo con los pioneros adventistas, especialmente con la hermana Elena G. de White. Esta extraña diferencia de opinión, ¿qué dice ella que le causó? Me causó mucha pesadumbre, pues vi que se presentaban como verdades muchos errores. Los 1000 años al pasado, los 144,000 que son los que resucitaron con Cristo, ahora que la cena del Señor es la continuación de la Pascua y que se tiene que realizar una sola vez al año. O sea que en ese lugar, ¿qué era lo que se enseñaba? Puro error, dice ella, puro error se estaba enseñando ahí. Y por eso ella dice, esta extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre, pues vi que se presentaban como verdades muchos errores. Me pareció que con ello, cuando nos reunimos en un lugar donde se enseña error tras error tras error y no se llega a la unidad, ¿qué ocurre con Dios? ¿Qué dice la mensajera del Señor? ¿Qué ocurre? Dios queda deshonrado. Esta es la página el libro Notas Biográficas, página 121. Libro Notas Biográficas, página 121. Miren lo que dice. Mi ánimo se apenó grandemente y me desmayé bajo el pesar. Algunos me creyeron moribunda. ¿Creían en el don de profecía? No, dijeron, esta pobre jovencita está debilucha, tiene anemia, se está muriendo. Pero no era así. Miren lo que estaba ocurriendo. Los hermanos Bates, Chamberlain, Garner, Edson y mi esposo oraron por mí. El Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. Entonces me iluminó la luz del cielo y pronto perdí de vista las cosas de la tierra. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores profesados por los concurrentes a la reunión. ¿Qué le mostró el ángel? Los errores. Los errores que tenían ¿quiénes? Todos los que estaban en ese grupo. Entonces la hermana White dijo, bueno, pues me voy a juntar con ellos son libres de creer lo que ellos quieran, yo creo lo que yo quiera, y todos somos panas, todos somos amigos aquí. ¿Eso hizo? No, miren lo que ella hizo, que eso es lo que no hacen los ministerios independientes o los que se dicen ser de sostén propio, pero cada quien cree lo que quiere. Miren lo que dice. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores profesados por los concurrentes a la reunión y también me presentó la verdad en contraste con sus errores. Los criterios discordes que a ellos les parecían conformes con las escrituras eran tan solo su opinión personal acerca de las enseñanzas bíblicas. Y se me ordenó decirles, ¿qué se le ordenó al don de profecía? Que le dijeran a estos hermanos que debían abandonar ¿qué cosa? Sus errores y unirse en torno a las verdades del mensaje del tercer ángel. ¿La hermana White se quedó envuelta en ese error? No. ¿Para qué fue enviada la hermana White ahí?
para sacarlo de sus errores. Les hago la pregunta, ¿la hermana White fue a una reunión ecuménica? No. ¿Sabía la hermana White todos los errores que habían ahí? No. ¿Cuándo es que ella se dio cuenta de todos esos errores? Cuando llegó a ese lugar y empezó a mirar que pues la hermana Erika cree una cosa, que la hermana Vallejo quiere otra cosa, que el hermano Alfredo quiere otra cosa, que el hermano David quiere otra cosa, que el hermano Lío quiere otra cosa. Bueno, y la hermana White dijo, pues yo estoy en Babilonia. Cada quien cree lo que quiere. Y todos que decían, ¿de dónde habían sacado sus verdades? De la Biblia. Pero ¿era verdad? ¿Qué le mostró el ángel? Los errores que ellos profesaban. Y la hermana White les dijo, quédense en sus errores. ¿Cuál fue el mensaje? Abandonen esos errores. Nuestra reunión terminó ¿cómo? Victoriosamente. ¿Cómo van a terminar los 144,000? ¿Qué van a abandonar los 144,000? Sus errores. ¿Y cómo van a estar unidos? En perfecta unidad. Triunfó ¿qué cosa? La verdad. Nuestros hermanos renunciaron a sus errores y se unieron en el mensaje del tercer ángel. Y Dios los bendijo abundantemente y añadió muchos otros a su número. ¿Ven que no puede existir la mezcla de la verdad con la mentira? ¿Ven que no puede haber unión de la luz con las tinieblas? Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Vamos a buscar 2 de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, en la mañana leímos esa misma frase, en los postreros tiempos. En la mañana leímos que iban a venir unos con apariencia de piedad. Pero ahora, ¿qué dice aquí? Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Versículo 13, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos y del presbiterio. Medita en estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16, ¿qué dice la Biblia? Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás ¿a quién? A ti mismo. ¿Y a quiénes más? Y a los que te oyen. Hermanos, si yo me desvío de la doctrina, ¿a dónde voy? A la perdición. Y si yo me desvío de la doctrina, ¿quiénes se van junto conmigo? Pues todos ustedes también, hermanos. Porque ustedes confían en mí. Y saben que desgraciadamente eso es lo que muchas veces ocurre. Por eso es que andan de cada viento de doctrina. De cada viento de doctrina. El mensaje del tercer ángel es ponerlos a ustedes de frente con Cristo Jesús. No ponerlos de frente para que sigan a un hombre. Ahí la palabra de Dios le dice a usted, me dice a mí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿No lo dice así?
Miren lo que dice aquí mismo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Miren lo que dice. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el que estudia con diligencia, ¿qué va a hacer? Que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué va a presentar el que estudia con diligencia? La verdad. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son quienes, Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos. ¿A quiénes menciona Pablo? A Himeneo y a Fileto. ¿Qué había ocurrido con estos cristianos que conocía Pablo? Habían apostatado, se habían desviado de la verdad. Oh, entonces, ¿qué le diríamos a Pablo? Oh, Pablo, ¿y tú por qué hablas de tu hermano Himeneo? O Pablo, ¿tú por qué hablas en contra de Fileto? ¿Y Pablo por qué los menciona? ¿Por qué Pablo menciona a Himeneo y a Fileto? ¿Por qué creen ustedes que Pablo mencionó a Himeneo y a Fileto, que ya habían apostatado de la fe? Para que ya no creamos en ellos, para que ya no los sigamos, porque ya descubrimos que su doctrina es falsa, porque ya descubrimos que su enseñanza es falsa. Por eso Pablo dice, no escuches a Himeneo, no sigas a Himeneo, evita a Himeneo, apártate de Himeneo. Oh, pero hoy en día si uno les dice, oh, apártate de los futuristas, ¿cómo le dicen a uno? Oh, es que el hermano es bien criticón. Pero lo que no saben es que uno les está diciendo para que no sean llevados de todo viento de doctrina. De todo viento de doctrina. ¿Mencionó Pablo a un tal Himeneo y a un tal Fileto? ¿Y por qué lo hizo? Porque se descarriaron de la verdad. Por eso miren, hoy en día, esta es la unidad que están promoviendo algunos. La unidad basada en verdad con mentira. ¿Ustedes han mirado este símbolo? Es el símbolo del yin yang. La unión de lo bueno con lo malo. Tiene que haber unidad entre lo bueno y lo malo para que pueda subsistir la raza humana. ¿Ustedes miran esta unidad? Esta unidad es de todas las iglesias que componen Babilonia. Todas estas, lo que nosotros miramos en la mañana de una mujer que va sentada sobre una bestia, esa mujer es esto, hermanos. Aquí está esa mujer, aquí. Esa mujer que está unida con el Estado. Aquí está la madre, la Iglesia Católica. Y aquí están todas sus hijas, todas sus hijas. Pero ¿saben quién está ahí también? ¿Saben ustedes quién es este representante de aquí?
Es el representante de la iglesia adventista. Y esta es una unidad basada de mentira con error. Esa es la unidad que buscó Pablo. Es la unidad que buscaron los apóstoles. La unidad que oró Cristo. Esa es la unidad que van a tener los 144,000. No. Pero ¿saben ustedes que en muchos ministerios independientes también se mueven en esta falsa unidad? ¿Cómo llegó la hermana Guay a ese lugar? ¿Cómo estaba ese grupo de reunión? De esos 35 dice que apenas y 2 estaban de acuerdo. De estos 35 que hay aquí, apenas y 2 pueden estar de acuerdo. Pero cada quien cree a su manera y piensa como quiere. Pero están unidos. Y así están los grupos de sostén propio. Los del Evangelio Eterno invitan a los de la libre invitan a los del Evangelio Eterno, los del Evangelio Eterno invitan a los de Advenimiento de los Tres Ángeles, los de Advenimiento de los Tres Ángeles invitan a la libre, los de la libre invitan a pastores que apoyan a la corporación y bueno, es una mezcolanza. ¿Hay unidad ahí? No, no hay unidad. Cada quien cree lo que quiere. Y allá en México están iguales. Iguales. Por eso en el movimiento historicistas, hermanos, a veces nos dicen que nosotros somos fanáticos. Porque no permitimos esta unidad basada en el error. Esta es una unidad basada en el error. ¿Y esa es la unidad que quiere Cristo? ¿Por esa unidad oró Cristo? No. Esa no es la unidad que quiere Cristo. Miren lo que dice. Testimonios para Ministros, página 475. Fíjense cómo trabaja Satanás. Dice Satanás, tendré en el terreno como agentes míos, ¿a quiénes? A hombres que ¿qué? Que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. ¿Qué va a tener Satanás en los ministerios de sostén propio? Hombres que prediquen. ¿Qué va a tener Satanás en las iglesias? Hombres que prediquen. ¿Pero qué es lo que van a predicar? Van a predicar una gran cantidad de verdad, pero van a estar mezcladas con error. ¿Esa es la unidad por la que oró Cristo? Miren, tendré a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré, ¿qué cosa en las iglesias? Incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. ¿Qué dice aquí? Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ¿cómo? Seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia. ¿Cómo nos quiere tener Satanás? Ignorantes, ciegos. Dice Satanás, miren, es porque este está en el capítulo que se llama Las trampas de Satanás, de Testimonios para Ministros. Dice que Satanás hizo una reunión, una junta, y todos sus demonios, junto con Satanás, llegaron a la unidad. Ellos están unidos. Y dijeron, miren, vamos a hacer un plan. Vamos a mandar hombres a estas iglesias.
iglesias adventistas e iglesias de sostén propio, adventistas. Satanás aquí en este capítulo de las trampas de Satanás dice que su plan va dirigido a los que guardan el sábado. Así lo dice. Nuestro plan va dirigido a los que guardan el sábado. ¿Y quiénes son los que guardan el sábado? Los adventistas del séptimo día. Están los adventistas de la conferencia, los adventistas de la reforma, los adventistas de la libre, los adventistas del evangelio eterno, los adventistas de Reda de venir, los adventistas de enamorados, bueno, cantidad de adventistas que no hay. Así que ese plan, ¿hacia quién se dirige? Adventistas historicistas. ¿Y qué dice Satanás? Vamos a poner en esos medios de estas iglesias predicadores. Van a llevar verdad, pero también van a llevar nuestras falsas enseñanzas. No solamente eso, vamos a llevar también gente incrédula para que se reúna con ellos. Esa gente incrédula los vamos a hacer aparecer como que son las visitas que están llegando y que es el poder de Dios el que está llenando la iglesia. Y cuando Dios les mande la amonestación de que se tienen que desprender del error, los vamos a tratar de mantener ignorantes. Vamos a tratar de que ellos solamente se concentren en escuchar sermones, en escuchar pastores, pero de que ellos estudien, hay que quitarles el tiempo para que ellos no estudien. Porque si ellos no estudian, ¿cómo los vamos a tener? Ignorantes. Si ellos no leen, los vamos a tener ignorantes. Solamente le van a creer al que está hablando enfrente. Solamente. Y no es eso lo que pasa, hermano. A veces no nos pasa que queremos agarrar un libro y empezamos a querer leerlo, y ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Nos empieza a dar sueño. ¿Cómo nos quiere tener Satanás? Dormidos e ignorantes. Está el predicador aquí mostrando las citas bíblicas y está mostrando los testimonios. ¿Y cómo estamos aquí? Dormidos. ¿Y cómo nos quiere tener Satanás? Dormidos e ignorantes. ¿Para qué? Para que no disciernamos la mentira. Satanás sabe que si nosotros nos ponemos a estudiar por nosotros mismos, se le acabó su teatro. Pero como nosotros no lo hacemos, ¿cuántos han leído los libros que se les han dado aquí? Ahí está la sana doctrina. Mire lo que sigue diciendo. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia. Y por fin los retendremos en nuestras filas. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, ¿qué dice la mensajera del Señor que va a ocurrir? La misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que las dominemos completamente. A la final, ¿qué hace Dios cuando nosotros rechazamos la verdad? Se aparta de nosotros y a intemperie ¿de quién quedamos? De Satanás. ¿Por qué? Porque rechazamos la verdad. Por eso, hermanos, para ir finalizando, en muchas iglesias se sacrificará la verdad
y se presentará el error en su lugar. Los que dejan de ocupar la posición elevada de centinelas, recibiendo la palabra de Dios y dando la advertencia al pueblo, no se dan cuenta de que se están poniendo bajo la bandera negra del poder de las tinieblas, con los enemigos de Dios y de la verdad. El pueblo recibe las palabras de sus labios y a su vez repite los mismos errores a los que se relacionan con ellos. De esta manera se recibe, ¿qué cosa? El vino de Babilonia, y todas las naciones se emborrachan con el veneno espiritual. Vemos que los que no quieren recibir la verdad se están preparando para resistir su influencia. Se niegan a ser remodelados en la fe y el carácter. No están dispuestos a ser remodelados a la imagen del carácter de Cristo. Fíjense, hermanos, que viene un predicador, nos enseña aquí, nos habla del futurismo, nos presenta otra falsa doctrina. Nosotros, como no conocemos esa doctrina, nos la creemos. Y cuando salimos del lugar, ¿qué es lo que empezamos a hacer? A repetir los mismos errores. ¿De quién? Del que vino a predicarnos. Y si lo que él vino a predicarnos era el vino de Babilonia, ¿qué estoy yo repartiendo también? El vino de Babilonia. Y si yo estoy repartiendo el vino de Babilonia, ¿en qué me he convertido? En un hijo de la ramera en Babilonia. En un hijo, una hija de la madre de las rameras. ¿Y qué dice el mensaje de Apocalipsis 18? Salid de Babilonia, pueblo mío. Esto es más grave de lo que nosotros pensamos, hermanos. Es más grave. Por eso el Señor nos dice en su palabra, aquí mismo, en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Con esta cita terminamos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿De dónde van a salir los 144,000? De Babilonia. ¿A quién van a seguir? Al Cordero. Le decía yo a mi hijo, miraba yo que estaba haciendo un llamado a la gente a que salieran de las ciudades. Y lo escuchaba atentamente y ponía atención en sus palabras. Pero cuando usted ya conoce, aun sea su hijo, no se puede quedar callado. Y le decía, has puesto tu salvación en un pedazo de tierra. Has puesto tu protección en una arma de fuego. Has puesto tu sustento
en una mentira. Y te has enseñado a mentir y a robar. Cuando Dios nos manda a salir fuera de la ciudad, es para alcanzar el carácter de Cristo, para aprender a depender de Él y no depender nuestra vida de un pedazo de tierra, para aprender a confiar en Él y no en armas literales y físicas, para aprender a ganarte el pan de cada día con el sudor de tu frente, no a través de diezmos y ofrendas. Para eso necesitamos nacer de nuevo. Le decía, cuando estás en el campo, primero te vas a predicar a ti mismo. Y no vas a depender más que de Cristo. Cuando estás con Cristo, le decía, no tienes nada que ocultar, porque eres carta abierta ante todos los demás. La Biblia dice que los 144,000 no se haya mentira en sus labios. Son sin mancha y están delante de Dios. Por eso es que fueron seleccionados detalladamente. Fueron buscados por todos los habitantes de la tierra. Y el ángel sellador solamente pudo encontrar 144,000. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios mandó a Samuel a buscar a David? ¿Qué pensaban sus padres que iba a ser el escogido? Pensaban que era el primero. ¿Cómo se miraba el primero? Con un porte fuerte, porte de guerrero, parecido a Saúl. Y Samuel pensaba que él era. ¿Y qué le dijo el Señor? Ese no es Samuel, ese no es. Pasó al siguiente. Ese tampoco es Samuel. Está escogiendo a uno detalladamente. Lo está escogiendo detalladamente. Un hombre que es honesto, primeramente consigo mismo. Un hombre que es recto, primeramente con él mismo. Un hombre que no habla mentira, primeramente consigo mismo. Un hombre que no tiene miedo ni vergüenza de decir lo que profesa y hace. Y lo fue nombrando y enumerando a uno por uno. Y no encontraba al que tenía que ser ungido. Y llegó el punto en que Samuel dijo, ¿y estos son todos tus hijos? Y el padre le dijo, no, hay uno más. Y cuando David se acercó, ¿qué le dijo Dios?
Ese es Samuel. Porque Dios no mira lo exterior. Dios mira el corazón. Él no mira lo que tú y yo decimos que profesamos. Él no mira cuántos años tú llevas en el adventismo. Él no mira tu doctorado ni tus títulos. Él no mira nada de eso. Él mira lo honesto que hay dentro de nosotros. Eso es lo que Él mira. Él mira lo que tú realmente eres. Eso es lo que Él mira. Hermanos, dice la mensajera que debemos de esforzarnos por ser de esos 144,000. Seamos cuidadosos a quien seguimos. Pero a partir de ahora, que sigamos al Cordero de Dios por donde quiera que Él vaya. Eso debemos de hacer y eso es lo que nos va a mantener en el camino correcto, la vida eterna. Vamos a ponernos de rodillas. Ya se nos fue el sábado, pero gracias a Dios que Él va a tener a un remanente que se va a mantener de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tu palabra dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero también tú dices que nos debemos de amar a nosotros mismos, así como amamos a nuestro prójimo. Primeramente tenemos que ser honestos con nosotros mismos y contigo. Si somos adventistas maduros, sabemos que nada de lo que profesemos es el camino a la salvación. No. Los que somos maduros espirituales sabemos que es tu obediencia, nuestra obediencia a tus mandamientos, el hacer tu voluntad. Nosotros sabemos, Señor, que tenemos una lucha con la bestia y con su imagen. Pero también nosotros sabemos que tenemos una lucha con nosotros mismos, con ese yo que hay dentro de nosotros. Tu palabra dice que ese yo tiene que morir, porque así dice Pablo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú vienes por ese remanente que guarda tus mandamientos al pie de la letra. No los guarda por obligación, como decíamos anoche en el estudio, así como lo expresó el hermano José. Hay dos tipos de adventistas: aquellos que guardan tus mandamientos por obligación, porque saben que tienen que guardarlos. Mientras que hay otro grupo que guarda tus mandamientos por amor, por todo lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a ser de ese grupo, Señor. Que cada día podamos ver tus maravillas hechas en nuestras vidas. Que cada día podamos recordar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Que cada día podamos ser agradecidos por todo lo que tú nos das. Y que en base a eso que nuestros ojos miran,
podamos obedecer tus mandamientos, no porque nos diga que los tengamos que guardar, sino porque nos nace en el corazón hacer tu voluntad. Por eso, Señor, cuando alcancemos ese propósito, no habrá nada que detenga que tú vengas en las nubes de los cielos, porque entonces se habrá cumplido en este ser caído la restauración de tu imagen y tu semejanza creada en este ser, y ahora serán de una sola mente, así como tú y tu Padre son de una sola mente. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa estatura de la que habló Pablo, la plenitud de estar en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este sábado. Gracias por todo lo que hemos disfrutado de este tu santo día. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.